Hablamos y saludo con mucho gusto esta noche al doctor Fernando Petersen, secretario de Salud del Estado de Jalisco. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo, Muy bienvenido. bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Doctor, reconversión hospitalaria. ¿Cuál es la capacidad entre hospitales públicos y hospitales privados luego de que se han reconvertido algunos de estos? Y si nos puedes especificar cuáles son. Sí, cómo no. Bueno, la verdad, el trabajo que tú hiciste hace unos momentos en explicar la reconversión hospitalaria fue muy bueno. La verdad es que es exactamente el camino que hemos estado haciendo. Hasta el momento podemos decirte que nosotros tenemos un 63% de promedio de reconversión hospitalaria, pero que solo tenemos un 20% de ocupación hospitalaria. Ha habido muchos rumores, ha habido muchas situaciones en el sentido de que los hospitales están llenos. Creo que es importante aclarar el hecho de que solamente tenemos 125 camas en hospitales privados. Y entonces, la información que puede surgir de estos hospitales privados, en efecto, pues 125 camas no son muchas camas. De hecho, hemos estado platicando con los directores de los hospitales privados con la finalidad de ver la posibilidad de que aumenten el número de camas que están dedicados para pacientes COVID. Pero en general, la ocupación es de alrededor de un 20%, la reconversión es alrededor de un 63-65%, es decir, estamos preparando cada vez más camas por si esto surgiera de un día, 48, 72 horas, un problema más serio, pudiéramos tener la capacidad de responder. Bien, entonces nada más para clarificar que bueno, o sea, los hospitales privados han dedicado una parte de sus camas a COVID y de alguna forma algunos están, si tenían 10 camas o 6 camas o 12 camas, están ocupadas, que son los 125 casos que nos estás comentando. Bien, ahora en infraestructura pública, se habla, mañana van a inaugurar parte del Angeliaño. También está el hospital geriátrico que se está reconvirtiendo. Con esos dos hospitales en zona metropolitana, ¿qué capacidad vamos a tener disponible, doctor? Nosotros vamos a tener, el hospital geriátrico tiene o va a tener una capacidad de cerca de 200 camas. El hospital Angeliaño, si lo reconvertimos todo, tendría una capacidad de cerca de 500 camas, o sea, habría como 700 camas. Por el momento, nosotros vamos a abrir solamente el primer piso del Hospital Angeliaño, es decir, estaremos abriendo la terapia intensiva y alrededor de 100 camas para tener en este momento alrededor de 200 camas listas para el tema de COVID. Ahorita, la cantidad de pacientes que tenemos graves en todo el sector público es de 129 pacientes, y tomando en cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y en la Secretaría de Salud y los hospitales civiles. Es decir, estamos casi duplicando la cantidad de camas que por el momento están siendo necesarias. A ver, doctor, esto lógicamente merece también una explicación. ¿Están previendo ustedes, de acuerdo a proyectos, están proyectando que vayamos a ocupar? O sea, ¿vamos tan mal en el tema de contagios de enfermos? No, no es que estemos proyectando que vamos mal, al contrario, lo que pasa es que no queremos saturarnos de las áreas. Las últimas 2 semanas, si ustedes revisan las gráficas, sí hemos tenido una mayor cantidad de casos, y por supuesto, lo que también está sucediendo es que con el mayor número de pruebas que se están realizando en el estado de Jalisco, pues estamos detectando más cantidad de pacientes, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven la gráfica se muestra cómo en las últimas 2 semanas el número de casos son mayores que los que veíamos en los primeros 2 meses, ¿no? Y a hoy tenemos que preparar simple y sencillamente la infraestructura, porque hoy estamos en una situación además diferente. En los 2 primeros meses nosotros mantuvimos un quédate en casa muy, muy claro, y la gente fue muy clara, siguió las recomendaciones, se quedó en casa, mantuvo una sana distancia, y los números están ahí. Realmente fuimos un estado en donde tenemos la menor incidencia de casos activos. 5 de cada 100 casos del país
están en Jalisco. 2 de cada 100 muertes en el país son de Jalisco. Es por eso que la verdad en estos primeros meses en el que la gente de verdad mantuvo la distancia, guardó la distancia, se quedó en casa, los números ustedes ven que están en números muy bajos. Estos números van aumentando y ustedes ven un ascenso debido a que nosotros ya hicimos una apertura. La gente salió, la gente ya está en la calle, las empresas, la industria, el comercio ya tiene una diferente situación y entonces hoy día el principal vehículo para el contagio, el principal motivo de por qué alguien se enferma, que es la comunicación entre personas, pues está siendo mayor. Lo que a nosotros nos dice que tenemos que prepararnos y tenemos que estar listos por si tuviéramos un aumento importante de los casos. Bien, entonces no es que estemos haciendo, digo, se está abriendo la actividad económica, estamos saliendo más y esa es la razón por la que también ustedes prevén que esto puede entrar en otro nivel. ¿Se puede desbordar? ¿Podríamos llegar a momentos críticos? ¿O cuál es tu pronóstico, doctor? ¿Cómo vas midiendo tú esto? No, nosotros tenemos un semáforo de cómo estamos viendo, pero más que un semáforo, es una manera de validar a través de los casos nuevos que tenemos día a día, de la ocupación hospitalaria, del porcentaje de letalidad que tenemos, el número de pruebas que estamos haciendo y que nos dan positivas o negativas. A través de todo esto vamos evaluando cómo se está comportando. Las 2 semanas previas tuvimos un aumento muy, muy importante de los, ¿cómo se llama?, de los casos, y de tener, digamos, 100, 110 casos, pudimos llegar a 200, 300 casos. Por ejemplo, es un semáforo importante en donde se ve que la movilidad de las personas ya llegó casi al 70%. Es decir, nosotros llegó un momento de la pandemia en que cuando la gente estaba en casa teníamos un porcentaje de un 40%. Esto es muy, muy importante porque había muchísimo menos gente en la calle que tenía capacidad de infectarse entre una y otra, ¿no? Entonces es uno de los factores que en los indicadores de salud de COVID-19 Jalisco tenemos como uno de los muy importantes. Otro de los muy importantes son los casos activos. Y hay que recordar que esto de casos activos fue una definición por parte del gobierno federal de los casos que se tienen en los últimos 14 días. ¿Sí? Los casos anteriores pues, son los casos acumulados, pero los casos que se toman son los casos activos porque son los pacientes que pueden contagiar. Aquí sí estamos en un nivel importante. Definimos que los casos para estar en rojo estarían después de los 1,500. Nosotros hemos andado alrededor de los 1,900. Hoy ya tenemos un poquito menos. Tenemos menos casos activos. El caso de la tasa de positividad habla de qué porcentaje de las pruebas que realizamos nos salen positivas y ahí definimos hasta un 35% en el color verde y estamos en el color verde. Y la tasa de mortalidad la definimos hasta un 8 y estamos en un 3.89. Es decir, prácticamente 3 de los semáforos los tenemos en verde, uno lo tenemos en rojo, que es el de los casos activos. Y la razón es que yo creo que sí es muy importante porque esto está reflejando lo que sucedió, no el lunes, no el día de ayer, que fue el primer día de que ya hace 15 días. Exactamente, ¿no? O sea, fue cuando hace 15 días la gente empezó a salir y empezamos a tener esto. Esta es nuestra capacidad que platicábamos del sistema de salud. Estamos a un 20.3% de nuestra capacidad hospitalaria, lo cual nos coloca en un verde, muy verde. Oye, doctor, ahora, pero si ya todos nos relajamos en cierta forma, ya empezamos a salir, ya se activaron algunas actividades industriales, comerciales, pues podemos esperar que vamos a tener más casos de contagios y lamentablemente de muertes. Es correcto, y por eso es que hay que prepararnos. Es muy importante decir que esta enfermedad no tiene vacuna, que esta enfermedad no tiene un tratamiento específico y que esta enfermedad depende de los contagios, de que tengamos contagios, y por eso es importante decir que no es que estemos ya libres de pandemia, estamos en medio de la pandemia, estamos haciendo, ¿no?, lo que tenemos que estar haciendo para prever el que no se nos vaya a desbordar el sistema de salud en medio
de algo que ya hoy la gente salió a la calle, ¿no? Ujú. La recomendación de salud es mantén tu distancia, usa cubrebocas, lávate las manos, usa el gel y trata de tener una relación no cercana con otras personas, debido a que este es el motivo y esa es la razón de por qué la gente se contagia. Al Muy bien. no hacer así, lo que tenemos que hacer es prever que la gente de verdad se cuide a través de cubrebocas, sobre todo de evitar lugares en donde hay muchas personas, porque hoy día el nuevo conocimiento nos dice que es la cantidad de partículas que se inoculan de unos a otros uno de los factores más importantes para poder contraer o no la enfermedad. Es por eso que así como hemos venido discutiendo a través de esta pandemia el uso o no de cubrebocas, es importante decir que hoy la evidencia habla muy a favor de que usemos cubrebocas. Hoy Sí, claro. no debería salir la gente sin cubrebocas. Este es uno de los grandes mensajes del día de hoy, recientemente publicados en revistas internacionales como la revista The Lancet inglesa, y un trabajo muy, muy importante del premio Nobel mexicano Mario Molina, que habla sobre la necesidad del uso de cubrebocas. Sí, hombre, que aquí en Jalisco ustedes lo decretaron como obligatorio desde hace ya varias semanas. Oye, En una abril. pregunta, doctor, en abril así es. Oye, a ver, yo veo que en diferentes partes del mundo, en diferentes estados aquí en el mismo país, hay tratamientos médicos. En el caso de Jalisco, de estas 129 personas que hoy tienes que están graves, que requieren hospitalización, que están, me imagino que con ventilador, no sé de estos cuántos están con ventilador, pero ¿qué tipo de tratamiento se está aplicando en Jalisco? ¿Qué medicamento? Porque veo que ya en algunos lugares pues tienen experiencias positivas. Sí, es importante decir, y gracias por la oportunidad, que no hay un tratamiento estándar aprobado que sea efectivo para todos. Así como llegamos en un momento dado en la influenza a hablar de oseltamivir, que es bastante bueno, efectivo y además de vía oral, los tratamientos todavía siguen en fase de experimentación. La gran noticia recientemente publicada es un estudio inglés que se llamó Recovery, en el cual se habla del uso de un medicamento muy antiguo, barato, que tenemos afortunadamente en México, que se llama dexametasona y que debe ser empleada en pacientes que están hospitalizados. Ha habido muchísimos medicamentos que ya han sido descartados, como por ejemplo la cloroquina y la hidroxicloroquina, ya hoy día no son parte importante, pero hay muchos pacientes que están con protocolos de investigación que se siguen corriendo en todo el mundo y por supuesto en México, y nosotros estamos siguiendo las guías que se van sacando cada determinado tiempo por parte de diferentes colegiados, el Colegio Americano de Medicina, el Colegio Europeo de Medicina, ¿no? Nosotros también hay un protocolo muy importante que se realizó con investigadores mexicanos, en el cual se están llevando a cabo diferentes protocolos, incluyendo, por supuesto, el de poner plasmaféresis de pacientes ya recuperados, ¿no? Entonces, estamos con diferentes protocolos, estamos con diferentes situaciones, dependiendo, por supuesto, del paciente, del estado clínico del paciente, en el cual tenemos que hacerlo. Desgraciadamente, no hay un fármaco que sea útil y sea bueno para todos los casos. Tendremos que utilizar, como en muchos de los casos en medicina, el criterio clínico, la experiencia clínica, y de acuerdo a los protocolos ir haciendo lo que mejor nos va resultando. Déjame preguntarte por último, doctor, de los 129 casos que nos mencionabas, ¿todos están críticos o están hospitalizados sin necesidad de ventilador? ¿Cómo está el porcentaje en este momento y Los qué 120, características tienen? Sí. Los 129 que comentábamos que están delicados, están intubados, están siendo apoyados por un ventilador. Tenemos además otros pacientes, tenemos al momento 405 pacientes confirmados hospitalizados, ¿no? Tenemos 553 pacientes con problemas respiratorios, no todos COVID confirmados 405, no todos, como te digo, intubados, pero la verdad es que hasta el momento creo que en Jalisco
la mortalidad se mantiene muy por debajo de la media nacional. Estamos teniendo y somos el lugar número 10 de la cola para adelante, con una mortalidad de 1.99% de los pacientes de las defunciones en el país han sido en Jalisco. Vaya. ¿Y qué características finalmente tienen estas 129 personas? Sus características de edad. Es importante decir que el 60% de los pacientes que fallecen tienen más de 60 años. Eso es en cuanto a edad. Tenemos muy pocos casos, creo, si no mal recuerdo, son un par de menores de 24 años, ¿no? Y el resto se va repartiendo entre todos, pero 60% son mayores de 60 años. La otra situación muy importante es que en México tenemos comorbilidades importantes. México es un país con alta prevalencia de diabetes mellitus, alta prevalencia también de obesidad, y estos dos son los dos principales componentes que vemos acompañando a los pacientes que entran mucho más fácil en problemas de gravedad. Diabetes mellitus, obesidad, hipertensión, es una tríada que no nos habla de buen pronóstico en los pacientes que adquieren COVID. Doctor Petersen, te agradezco mucho nos hayas platicado, informado de reconversión, de datos, tratamientos y de todo esto que pues sigue siendo la información y seguramente lo será durante las próximas semanas. Seguimos en comunicación, doctor. Gracias. Pues muchísimas gracias. Saludos.